la anfitriona de la fertilidad, uno de los más populares pubs de horario, la ciudad del calabozo. Propiedad de Mamma Mia, una exaventurera de nivel 6. Atendida por hermosas camareras de diferentes razas, que van desde semi-humanos, elfos, palums y humanos. Un bar donde podrías encontrar buena bebida y comida, esperándote una vez que salgas de la mazmorra. Según la normativa impuesta por la dueña, Mamma Mia, solo mujeres eran permitidas dentro del personal. Los hombres no eran permitidos, o ese es el pensamiento general. En una de las habitaciones más alejadas del segundo piso, podían verse unos ojos rojos. Tan intensos como la sangre. Incluso parecían brillar en la oscuridad dándole cierto toque siniestro. Eran las 4:28 de la madrugada, por lo que dentro de un par de horas el sol empezará a salir, y las puertas del pub se abrirán para que el personal aliste todo para noche. La persona dentro de la oscura habitación ni se molestó en encender la lámpara que estaba al lado de su cama, optando por permanecer en la oscuridad. Se puso de pie, y de un salto se tiró al piso para comenzar a hacer flexiones. Podía escuchar uno que otro paso detrás de la puerta de su habitación, intuía que era la dueña del pub, Mamma Mia. Pues aparte de él, ella era la única quien se levantaría a altas horas de la madrugada, si es que no contamos cierta elfo de pelo rubio verdoso. Pese a saber eso no se molestó en dejar sus ejercicios, no fue hasta que empezó a divisar los primeros rayos del sol colándose por su ventana que dejó de hacer sus ejercicios saliendo de su habitación en camino al baño, con la intención de tomar una ducha para quitar todo el sudor de su cuerpo. Pronto el sol saldría en todo su esplendor, y con él las trabajadoras del pub comenzarían a levantarse, yéndose así su oportunidad de usar el baño temprano retrasándolo en consecuencia. De forma apresurada se metió en la gran ducha, la cual era lo suficientemente espaciosa para que entraran 3 o incluso 4 personas, solo en la ducha. Si se cuenta todo el baño sin problemas podrían entrar hasta 8 personas, de seguro así fue hecha para que fuese usada por esa cantidad de personas a la vez para ahorrar tiempo. Al poco o nada le importaba compartir el baño con el sexo opuesto, no había nada que no supiera ya del cuerpo de una mujer, eran el resto de las residentes, quienes eran reacias y preferían esperar a que él desocupara el baño. Entendible, aunque estúpido pensó él, no es que deseara compartir el baño o ver el cuerpo desnudo de las cocineras o empleadas del pub. Solo considero un acto estúpido el avergonzarse por ver o mostrar el cuerpo desnudo, como si fuese una especie de tabú. Ignorando esos pensamientos se apresuró a terminar de asear su cuerpo, saliendo de la ducha en busca de su toalla, no pudo evitar ver su reflejo en el espejo empapado. Su 1,82 metros de altura le impedían verse completamente por la baja altura en la que estaba colgado el espejo, por lo que tuvo que inclinarse. Su cabello blanco casi parecía brillar como sus ojos rojos, en su vida en más de una ocasión fue comparado con un conejo, en principio le molestó tal comparación. Pero ahora que se detenía un segundo a pensarlo incluso él tenía que admitir que tenía cierto parecido a uno. Cielos, incluso sintió hacerse encontrado con algún familiar cuando se topó con un almiraje en sus viajes a la mazmorra, aunque eso no evitó que los matase a todos de igual forma. Ignorando ese hecho terminó de vestirse con las prendas que llevó al baño, salió al pasillo una vez terminó. Algunas de las camareras ya se habían levantado y estaban hablando animadamente en las puertas de sus habitaciones, pero callaron al notar su presencia. Pasó a un lado de ellas ignorándolas en su mayoría. En su camino fue saludado por una de las tantas empleadas, no recordaba su nombre, no recordaba el de ninguna de hecho. Quizás porque no prestó atención cuando se presentaron.
Solo asintió la cabeza en respuesta y continuó su camino. Entrando a su habitación tomó otras prendas, que estaban perfectamente organizadas y dobladas en la única silla que había en el cuarto. Las ropas consistían en una camisa blanca con líneas rojas a los costados, sin mangas, dejando a la vista sus musculosos brazos. La camisa se ajustaba a la perfección a su figura, delineando cada músculo de su tronco. Unos guantes negros de tela que llegaban a mitad de su antebrazo y tenía una placa de metal rectangular encima. Pantalones negros hechos de piel de dragón teñidos de negro cubrían sus piernas, y sus pies calzaban unas botas de cuero negro, con suelas y puntas de metal. A simple vista esas ropas no ofrecían ninguna protección contra los peligros de la mazmorra, salvo por los pantalones de piel de dragón, que proporcionan protección contra el fuego. Sin embargo, eso no parecía importarle al peliblanco. Terminando de atar los nudos de sus botas, fue por un pequeño saco de cuero que colgaba del brazo de la silla. Hurgando dentro de él durante unos segundos, empezó a retirar su mano del pequeño saco, extrayendo de él, sorprendentemente, una espada. Dicha acción era completamente ilógica, solo la espada era como 8 veces más larga que el propio saco y casi el doble de ancho. La hoja de la espada medía unos 18 centímetros de ancho, y unos 82 cm de largo, completamente de color plata. Tenía un efecto espejo, permitiéndole al peliblanco verse reflejado en la hoja. Tenía un estilo medieval estando afilada por ambos lados, el puño de la espada estaba cubierto de cuero rojo y la guarda cubierta en pelaje gris finamente decorado con esmeraldas verdes a los lados. Una espada sin dudas atractiva y muy vistosa, en especial por los grabados de runas y jeroglíficos impresos en su hoja, que brillaban con una luz blanca azulada al ser empuñada por el peliblanco. La espada tenía por nombre Colmillo de Fenrir. Tras admirar su arma unos segundos, volvió a enfundarla en su vaina, que era de un azul oscuro igualmente decorada con esmeraldas en el centro de esta, y con más pelaje gris en el orificio donde se introduce la espada. La colocó de forma horizontal detrás de su cintura, dejando la empuñadura del lado derecho. Volviendo a buscar entre el pequeño saco de cuero extrajo una daga y una espada corta. La daga Shiro y blanco, era completamente blanca como lo indicaba su nombre, tanto la hoja como la empuñadura. La hoja medía unos 27 centímetros. Solo tenía un lado con filo y en el centro de la hoja, tenía una línea negra de 12 centímetros, que imitaba la forma de la hoja. La daga en sí tenía cierto parecido a un bisturí. En cambio, la espada corta Kuro negro, era completamente lo opuesto. La hoja era negra y una abertura blanca en el centro. Tenía filo de un solo lado, la hoja medía 47 centímetros y una empuñadura de 15 centímetros. Atando la daga en su pierna izquierda y la espada corta en su pierna derecha, cerró el pequeño saco con un cordón de cuero y lo ató a su cintura. Buenos días, Belsan. Saliendo de su habitación para encaminarse a la mazmorra, sin dar el primer paso fuera de esta, su camino fue obstaculizado por otra de las camareras del pub. Esta tenía el pelo corto y plata con algunos rizos, ojos grises y piel de tez blanca. Era realmente atractiva a simple vista, y estaba mirándolo con una sonrisa mientras se inclinaba hacia adelante con sus manos en la espalda. Sir Flora, si tuviera que describirla en una palabra sería insistente, hasta el punto de ser molesta. Desde que se hospeda en la anfitriona de la fertilidad, siempre estaba en su camino, por no decirlo de otra manera. Aún recordaba su primer encuentro con ella. De hecho, de no ser por ella ni siquiera estaba seguro de que le hubieran alquilado una habitación en dicho lugar. Porque en principio, mamá mía no tenía la necesidad de alquilar una habitación.
Los ingresos del pub eran más que suficientes para cubrir los gastos del local, los gastos personales de ella y de las demás trabajadoras, y aún le sobraba dinero. Por lo que llego a la conclusión de que Sir tenía algo que ver en la decisión de Mia de alquilarle una habitación por 200 baris la noche, 500 con 3 comidas incluidas. Una completa ganga, ya que las habitaciones más baratas ubicadas en lugares de mala muerte rondaban los 600 y 800 baris la noche. Acepto la oferta de 200 baris por noche. Y pese a que la segunda opción era más tentadora, tenía que ahorrar cada bari que pudiera. Sus armas no fueron gratis después de todo. Pues la razón por la que había llegado a Horario no fue para hacer turismo por la mazmorra precisamente, no, fue para hacer un encargo a Hefestos, la diosa de la fragua. De otra forma dudaba que visitara Horario, o al menos no tan pronto, pues ahí es donde estaba la mayor concentración de dioses en el mundo. Y no es que tenga algún tipo de odio o rencor contra ellos, simplemente no le agradaban los dioses. No compartida su política de podemos usar a los humanos como se nos dé la gana mientras sea por nuestra diversión. Había dioses buenos y decentes, no iba a negarlo, muchos de verdad amaban a sus hijos y buscaban lo mejor para ellos. Pero otros se aprovechaban de que los humanos tenían prohibido agredir o matar dioses para hacer los que se les dé la gana con ellos. Desde abusar de ellos tanto física como verbal, sexual y psicológicamente, matarlos, esclavizarlos y cualquier otra cosa que les plazca. Por eso no servía a ningún dios, pese a ir en contra de la voluntad de su abuelo, quien deseaba que fuera Horario, se uniera a una familia, se convirtiera en un aventurero y posteriormente un héroe. Sin embargo, según su lógica, para hacer eso no necesitaba la bendición de ningún dios o deidad, y ser aventurero no únicamente consistía en viajar a las mazmorras de Horario y matar monstruos a diestra y siniestra. Y por último, su abuelo no especificó por quién o por quiénes debía ser reconocido como un héroe. Fácilmente podría rescatar a una persona en apuros, y eso lo haría un héroe para esa persona. Por lo que desde la muerte de su abuelo hace ya 7 años, Bel se fue de su pueblo natal a recorrer el mundo. Algún día iría a Horario, no necesariamente tenía que hacerlo en ese momento. En sus viajes conoció la personalidad abusiva y repugnante de algunos dioses, entendió que los seres que él creía eran perfectos, no lo eran tanto después de todo. De hecho, se comportaban como humanos muy malcriados, se embriagaban, eran celosos y posesivos. Ambiciosos como nadie, arrogantes y engreídos, tenían conocimientos que ningún ser mortal tenía, eso sí, pero no hacían uso de ellos para algo que no sea de su propio beneficio. Por esa razón y por otras es que decidió vivir su vida sin servir a ningún dios. No es que un humano necesitase de una bendición para luchar contra monstruos. Antes, en la antigüedad, antes de que los dioses descendieran, antes de la construcción de Babel, cuando nada impedía que los monstruos de la mazmorra salieran a la superficie, los humanos luchaban contra ellos sin la bendición de ningún dios. Lo hacían a la vieja usanza, con puños, espadas, con mucho valor y ganas de sobrevivir. Con años y años de lucha, un humano común y corriente podía llegar a tener el poder de un aventurero de nivel 2 avanzado o incluso uno de nivel 3. Y un grupo de 8 magos podrían hacer un hechizo, muy básico y débil, pero era un hechizo que habían logrado hacer con su propio esfuerzo. Y pese a que algunos morían tras hacerlo debido a la gran carga mental que se requería, el resto empezaba el cántico de un segundo, sin importar que había uno menos entre ellos, continuarían cantando hasta que el último caiga. Pero entre todos esos humanos habían unos pocos destacados, aquellos cuyos nombres y hazañas habían sido olvidadas en pos de los nuevos aventureros.
Estos humanos, tras dedicar su vida a batallar contra monstruos, habían ganado un poder brutal considerando que eran simples mortales. Con una fuerza que podían romper adamantina con sus manos desnudas, arrancar árboles del suelo, y cargar rocas del tamaño de casas con un par de dedos. Más que humanos, eran monstruos. Tal poder lo habían obtenido tras dedicar su vida a la lucha. Se habían obligado a sí mismos a romper sus límites humanos al someterse a pruebas que enloquecería y aterraría a aventureros de hoy en día. Bell no sabía cómo el mundo había olvidado a tales personajes, pero eso no le importaba. Si el mundo los olvidó, él haría que el mundo recordara lo que el espíritu humano es capaz de hacer. Pero ¿cómo él sabía de esos humanos si el mundo los había olvidado? Pues los humanos olvidaban, pero los libros siempre estarían allí para recordarle al hombre su historia y pasado. Bell creció en un pequeño y apartado pueblo, tan pequeño que todos en él se conocían. Era un pueblo de granjeros honestos, cada quien cultivaba lo que comía. En dicho pueblo vivía un viejo hombre amante de la lectura, y pese a que todos sus libros eran más viejos que cualquiera de los que en su pueblo vivían, estaban muy bien cuidados y celosamente guardados. Bell de vez en cuando le llevaba pan y verduras del huerto de su abuelo a cambio de que le permitiera leer de sus libros. El viejo hombre negó rotundamente. Sus libros eran su tesoro, y un mocoso como Bell de seguro iba a mancharlos con sus manos llenas de lodo. Pero pese a su disgusto, su edad ya no le permitía el cosechar los frutos y verduras de sus sembraderos, y sin hijos de demás familias que le ayudasen, estaba obligado a buscar la forma de obtener comida y que su cuerpo se lo permita. Por lo que aceptó la oferta de Bell de encargarse sus cultivos a cambio de darle acceso a su amplia colección de libros. Entre los viejos libros estaba uno titulado Sin Límites, que relataba hasta dónde fueron capaces de llegar los humanos de antaño por el deseo de proteger o ganas de vivir. Bell no sabía si era un simple cuento, un mito o puras leyendas, pero sirvió de combustible para llevarlo a donde están ahora. 7 años después de la supuesta muerte de su abuelo, podía decir con orgullo que había conocido más mundo que cualquier persona en horario, y había tenido más batallas que cualquier aventurero veterano. Había peleado contra monstruos de todo tipo, dragones, aventureros buenos y malos, titanes, contra dioses incluso. Se había hecho un nombre en el mundo como un viajero solitario con un poder capaz de desafiarlo todo. Para unos eran simples inventos, para otros una exageración y otros, bueno, a otros no les importaba. Llegó a horario por una razón, bueno, en realidad eran dos. La primera para hacerle un encargo a la diosa Hefestos. Las armas que ahora portaban estaban hechas por ella misma, y la segunda, por curiosidad, quería saber cómo era la mazmorra y qué tan fuertes eran sus monstruos. Pero ahora estaba atrapado en horario por una deuda. Sabía que las armas de Hefestos eran caras, pero 700 millones de baris por 3 piezas eran una exageración. Considerando que él había puesto todos los materiales usados para forjarlas. Su espada, colmillo de Fenrir, costaba 300 millones siendo la más cara. No era una espada cualquiera, eso podía saberse por el precio, y no solo es el hecho de que fuera una obra de Hefestos lo que la hacía tan cara, sino que está hecha con materiales raros, que le tomó 7 años recolectar. A donde quiera que preguntaba, todo herrero se le lanzaba de rodillas, rogándole porque le permitiera forjar algo con dichos materiales. La hoja estaba hecha de una aleación de adamantina negra, un derivado de la adamantina por lo menos 14 veces más duro, más resistente, y más ligero. Era un acero irrompible en todo el sentido de la palabra.
Encontrarlo era más difícil que cualquier otra cosa en el mundo, aparte también estaba forjada con un colmillo de lobo Fenrir, de ahí su nombre colmillo de Fenrir, lo que la hacía en simples palabras la espada más poderosa del Tenkai. Acudió a Hefestos por más de una razón, la adamantina negra era el metal más duro que existe en el mundo. Pero un solo error durante el proceso de forjado lo convertirían en un trozo de metal tan duro como el cristal agrietado, y había tardado tanto tiempo en conseguir la suficiente cantidad, que no iba a dejar que cualquier herrero pusiera sus manos en ella. El colmillo de Fenrir fue un extra que consigo tras luchar con dicho lobo. El pelaje que adornaba el separador de la espada y la vaina también eran pelos del lobo. Por otro lado estaban su daga y su espada corta, ambas costaban 200 millones, y el material con las que estaban forjadas eran acero valiriano. No era tan versátil como la adamantina negra, pero casi igual de difícil de encontrar, pero su alta conductividad de la magia la hacían perfectas para hacer cetros y varas mágicas, además de ser tan o más duros que la adamantina normal. Hefestos intentó convencerle de que hacer un cetro con el acero valiriano era una mejor opción que hacer unas dagas. Pero fue un intento inútil. Pero no solo fueron forjadas con ese acero, no, esas armas eran aún más especiales que el colmillo de Fenrir, al menos para él. Ya que estaban forjadas con su carne, imbuidas con su sangre, y contenían un pedazo de su alma, decir que esas armas eran una extensión de él o de su cuerpo no sería un error. Al terminar, Hefestos contempló sus obras terminadas con algo más que satisfacción, casi parecía excitación lo que había en su ojo al verlas. Bel no estaba tan diferente, podía sentir cómo dichas armas le llamaban, estaban gritándole, casi rugiendo, ansiosas por batalla. Estaba más que complacido por el trabajo de la diosa de la fragua, hasta que escuchó el precio, sabía que no iba a ser barato, pero a la diosa herrera no le importó en lo más mínimo que él haya puesto los materiales. De hecho, Hefestos buscaba de alguna manera hacer que el peliblanco renunciara a dichas obras de arte. Anhelaba quedárselas, pese a que probablemente nadie en el mundo podría portarlas más que el peliblanco, pero eso no le importaba, iba a tenerlas enmarcadas en su pared y tenerlas de exhibición. A Tsubaki no le desagradó la idea, la creación de su diosa eran en palabras simples, perfectas, no merecían estar en manos de cualquiera, menos si era para ir a una mazmorra a matar bichos. Pero el peliblanco tenía otros planes, sin dudar puso sacos que contenían 120 millones de varias sobre el piso de Hefestos. Dame un año, y reuniré los otros 580 millones. Ah. ¿Y qué me garantiza que vas a pagarme? Capaz si sales huyendo fuera de horario tan pronto salgas de mi oficina. Y aun si planeas quedarte y cumplir con tu palabra, nada me garantiza que no mueras o en caso de que el tiempo expire, yo muera, o decida no pagarte, puedes quedarte con esto. A Hefestos casi se le sale el ojo al ver cómo Bel sacaba y sacaba más fragmentos de adamantina negra de su extraño y aparentemente saco sin fondo. ¿Cómo es que tienes más?, exclamó exaltada la diosa pelirroja. Son casi 3 kilos, puedes pesarlos si quieres, y según me has dicho tú personalmente, 1 kilo equivaldría a 400 millones, por lo que haya adamantina de sobra para pagar la deuda. La ceja de Hefestos tembló y una gota de sudor bajaba por su sien. Bel sonrió, sabía que casi la tenía, solo un último empujón. Y en caso de que eso no te parezca suficiente. Hefestos casi se desmaya al ver una perla del tamaño de una pelota de béisbol en la mano de Peliblanco. La perla brillaba y destellaba en varios colores como si un arco iris fuese. Tú. ¿Quién eres? ¿Cómo es posible que tengas eso? ¿Dónde la sacaste?
Ese ni debería existir en el Genkai. Intentó arrebatársela de las manos, pero en un rápido movimiento el peliblanco impidió que la perla llegase a manos de la diosa. Wow, un segundo. Puso la perla en el escritorio junto a la diamantina. Dame un año, y te pagaré el resto del dinero, y en caso de que en 12 meses a partir de hoy aún te deba, aunque sea un solo barí, podrás quedarte con todo lo que aquí ves que dices. Es un ganar-ganar para ti. En caso de que logres pagar, preguntó sin apartar su ojo de la perla, y la damantina con grandes ríos de saliva bajando por la comisura de sus labios, las cosas que podría hacer con eso pensó. Cuando te pague todo tu dinero, y pienso hacerlo, me llevaré mis cosas. El terror apareció en el ojo de la diosa de la fragua. ¿Qué creíste que te diría que puedes quedarte con eso? Lo siento, pero no, los quiero de vuelta tal cual te los entregue tan pronto pague mi deuda. Eso es solo un seguro para que puedas estar tranquila, y no piensas que voy a robarte. La diosa estaba por protestar, pero entendía sus razones. Nadie en su sano juicio regalaría o daría por nada los objetos que el peliblanco puso en su escritorio. Al no escuchar protesta, Bell tomó sus nuevas armas y las aseguró en su cintura y piernas respectivamente. Agradezco sus servicios, tan pronto tenga el dinero volveremos a vernos. Se inclinó ante la diosa, quien aún no despegaba sus ojos de los objetos. ¿Cuánto quieres?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por cuánto tú lo venderías?, le preguntó él. ¿Venderlo? ¡Qué estupidez! Si eso fuera de su pertenencia jamás pensaría siquiera en venderlos. Exacto, yo tampoco, le dijo como si le hubiese leído la mente. Desde ese día Bell ha estado en quiebra. Pese a que tenía objetos mágicos casi invaluables, prefería guardárselos que venderlos. No tenía problemas en dormir a la intemperie. Durante sus viajes se había visto forzado a dormir en bosques, suelos arenosos y áridos, en cuevas, cavernas, puentes, callejones, en fin, en todo sitio. También había pasado hambre como nadie, se había obligado a romper sus límites y había pasado hasta 2 meses sin comer. Humanamente eso es imposible, y lo es hasta para él. Pero puede aplacar el sentimiento de hambre y nutrir su cuerpo únicamente con la energía mágica que hay en su cuerpo y energía natural que fluye en el ambiente, lo que se conoce con Senjutsu. Pero apenas salió de la oficina de Festos, se encaminó directamente a la mazmorra. No quería perder tiempo, quería juntar el dinero rápido para continuar con su viaje. Bueno amigos, eso sería todo. Esta es la primera vez que me aventuro a narrar entre comillas uno de mis fics. Si les gustó háganmelo saber dejando un comentario, dando me gusta, y por supuesto suscribiéndose. Esta historia ya la tengo algo avanzada, por lo que si veo bastante apoyo actualizaré rápidamente, pues con lo que tengo escrito da para varios videos. En sí mis capítulos son demasiado largos, entre comillas, para ser narrados. Puede narrarse sin ningún problema, pero tendría una duración de 1 hora por lo menos. Por lo que en el próximo capítulo no verán el capítulo 1 sino la continuación de este prólogo. Espero haberme explicado bien. En la descripción del video está el link a mi perfil de fanfiction, que es la plataforma donde subo mis historias por si a alguien le interesa pasar a leerlas.